Buenos días, ingenieros. Somos el grupo número 5 y vamos a hablar acerca de errores de diseño conceptual sismo resistente en la ciudad de Arequipa. Arequipa, al estar ubicada en una zona sísmica activa, enfrenta un riesgo constante en materia de seguridad estructural. A pesar de contar con normativas vigentes, aún se observan errores frecuentes en el diseño y la construcción de edificaciones. El objetivo principal de este informe es identificar y analizar de manera técnica errores de diseño conceptual sismo resistente observados en edificaciones o estructuras urbanas en la ciudad de Arequipa, mediante la siguiente metodología, que consiste en realizar inspecciones visuales en distintas zonas de Arequipa, enfocándose en edificaciones de mediana altura y construcciones con ampliaciones informales, mediante la documentación de casos reales por medio de fotografías, identificando errores conceptuales en el diseño sismo resistente. El análisis de errores identificados. El primer error es piso blando. El primer piso tiene mucha menor rigidez lateral que los pisos superiores, debido a las grandes aberturas. Esto rompe la continuidad de la rigidez estructural, concentrando esfuerzos sísmicos en el primer nivel y generando un comportamiento no uniforme de la estructura frente a cargas laterales como es el sismo. Esto aumenta la posibilidad de colapso parcial o total de la estructura durante un evento sísmico. Consecuencias: fallas locales. Columnas o elementos verticales pueden fallar por esfuerzos excesivos de cortante, colapso de piso y el riesgo para la vida humana, así como el incremento de costos. ¿Qué propuesta de solución se tiene? Distribuir de manera equilibrada la rigidez lateral entre todos los niveles, evitar o minimizar grandes aberturas sin soporte en el primer nivel e incorporar muros de cortante o muros rígidos en el primer nivel. El segundo error es el piso débil o sobrecargado. Hay una distribución irregular de la resistencia, como se muestra en la imagen, en el tercer piso, presentando una capacidad a corte considerablemente menor que los demás niveles. Un piso débil es un nivel dentro de la edificación cuya resistencia lateral es significativamente menor en comparación a los demás pisos, ya sean superiores o inferiores. La fuerza sísmica se redistribuye hacia los elementos más rígidos, es decir, a los diferentes niveles. Consecuencias: el colapso parcial o total del tercer piso, comprometiendo la integridad de toda la estructura. Formación de un mecanismo de piso débil que concentra las deformaciones y esfuerzos en el nivel inferior, así como la pérdida de vidas humanas en el caso de colapso súbito. ¿Qué propuestas de solución se tienen? La incorporación de muros de corte de concreto armado o marcos rígidos de acero, así como el refuerzo de columnas con encamisado o enchaquetado de concreto, fibras de carbono o perfiles metálicos, así como mejorar la conexión entre columnas y vigas para resistir mayores momentos y fuerzas de corte. El siguiente son vigas o columnas cortas por tabiques o muros intermedios. Una columna corta es aquella cuya altura libre efectiva se ve reducida debido a la presencia de tabiques o muros no estructurales adyacentes que limitan parcialmente su deformación durante un sismo. La deformación de la columna queda restringida en una parte, haciéndola más rígida localmente. Esa rigidez parcial atrae esfuerzos de corte mucho mayores a los que se calcularon originalmente. Las normas estructurales exigen que todos los elementos trabajen de forma compatible. Cuando no se considera este efecto, se rompe la compatibilidad. Consecuencias potenciales: la falla frágil sin aviso previo, especialmente peligrosa en eventos sísmicos moderados o severos, así como las grietas diagonales, inclinadas en columnas, así como la pérdida de capacidad resistente. Luego, el colapso parcial del sistema estructural, especialmente si varias columnas presentan esta condición de falla. Propuesta de solución: implementar juntas de separación sísmica entre tabiques y estructura principal, permitiendo el movimiento libre. Diseñar adecuadamente los muros no estructurales para que no afecten la deformación de las columnas. El siguiente error son las columnas exentas o sin confinamiento. Una columna exenta es aquella que no forma parte de un sistema estructural rígido con marcos o muros, y queda libre o parcialmente aislada sin un adecuado amarre en vigas y losas. Los parapetos, como se muestra en la primera imagen, no son elementos estructurales confiables para resistir cargas laterales, ya que están diseñados como cerramientos o barandas. Al estar las columnas conectadas solo hasta media altura o sin esa conexión, como se muestra en la segunda imagen, su tramo superior queda expuesto a deformaciones laterales, con riesgos de pandeo y daños durante sismos o vientos fuertes. Consecuencias: las consecuencias posibles son deformaciones permanentes en las columnas superiores tras un sismo o un viento fuerte, así como también que se ven problemas relacionados a su estabilidad y resistencia, sufriendo pandeos si no están adecuadamente reforzadas. La propuesta de solución se recomienda construir vigas de amarre de concreto armado para conectar las columnas. No se consideran los parapetos como elementos de rigidez y, si se requiere más resistencia, usar muros de concreto armado o pórticos, además de que se debe evaluar la capacidad de estas columnas para soportarse por sí mismas solo en su base inferior. Perforaciones en vigas, columnas o muros portantes. Este error ocurre cuando se realizan perforaciones en elementos estructurales, normalmente para instalaciones, sin ser consideradas en el diseño original, lo que afecta la capacidad resistente de los elementos. Análisis técnico. Picar un muro de albañilería portante sin un diseño estructural previo reduce su capacidad de carga, debilitando su rigidez, generando concentraciones de esfuerzos y alterando su continuidad del material. Esto puede provocar fisuras prematuras y comprometer la estabilidad del muro, especialmente durante un sismo. Obviamente se afecta la estabilidad local y global de la edificación, además de que las cargas que se debían soportar con el muro debilitado se redistribuyen hacia otros elementos estructurales, aumentando el daño que las otras partes de la estructura van a sufrir.
Propuesta de solución. Para evitar errores en muros portantes se debe evitar el picado a menos de que se esté diseñado y aprobado por el ingeniero. Las instalaciones deben pasar por muros no portantes o usar canalizaciones externas, y si es necesario picar se recomienda que se pique concreto dentro del muro de albañilería. El siguiente error es la falta de juntas sísmicas entre bloques o cuerpos adyacentes. La falta de juntas sísmicas ocurre cuando dos bloques estructurales se construyen sin separación, impidiendo su movimiento independiente durante un sismo, lo que es común ampliaciones o al agregar nuevos edificios o estructuras existentes. Descripción de la situación. Se pueden apreciar en la primera imagen 3 edificios contiguos sin juntas y en la segunda 2. El conjunto de edificaciones presenta varios problemas sismorresistentes. El principal, la ausencia de juntas sísmicas, además de la diferencia de rigidez y masa, lo que incrementa el riesgo de impacto entre edificios, la fragilidad del sillar y evidencia la mala coordinación entre ambos materiales y edificaciones. Según la normativa E030, dice que debe haber siempre separación entre edificaciones adyacentes, con un ancho de junta según el desplazamiento máximo esperado. ¿Qué consecuencias se tiene? La falta de juntas sísmicas puede causar fisuración y daño severo en muros de sillar, comprometiendo la estabilidad de un sismo moderado, como se ve en el caso ejemplo, donde las estructuras de sillar y las demás son de albañilería. También puede haber un colapso parcial en zonas de impacto, como se muestra en la imagen, así como el daño a elementos no estructurales y dificultades costosas durante su rehabilitación. ¿Qué propuesta de solución se tiene? Para edificaciones existentes se recomienda crear juntas sísmicas controladas, reforzando los muros de sillar con mallas metálicas y concreto armado, asegurando la continuidad de los diafragmas de entrepiso. En futuros proyectos se debe prever juntas sísmicas adecuadas y, si no es posible, usar materiales absorbentes de energía. El siguiente error es muros de albañilería no confinada actuando como estructurales. El uso de muros de albañilería no confinada sin vigas ni columnas de amarre como elementos estructurales en edificaciones es una práctica insegura por la falta de confinamiento. La ausencia de dichos elementos afecta directamente la resistencia y la estabilidad de la edificación. Consecuencias potenciales: el colapso parcial o total ante un evento sísmico moderado o fuerte, así como la presencia de agrietamiento en los muros, lesiones físicas en ocupantes por desprendimientos, entre otros. ¿Qué propuestas de solución se tienen? El confinamiento inmediato de los muros mediante columnas y vigas de amarre como mínimo de manera perimetral, separar los tabiques de albañilería no estructuralmente juntas y, si de ser necesario, reemplazar estructuralmente los muros de albañilería no confinada. El siguiente error son exposición y corrosión de refuerzos de acero. El refuerzo de acero o las varillas debe estar protegido por una adecuada capa de recubrimiento de concreto para evitar su contacto con el aire y con la humedad presente en el medio ambiente. En la columna se ha mostrado la falta de recubrimiento. El acero queda en contacto directo con el ambiente, lo que ha provocado su corrosión. Esto debilita tanto el acero como la adherencia del concreto, reduciendo significativamente su capacidad portante o su capacidad estructural de la columna. Consecuencias potenciales: reducción de la capacidad estructural, posibles riesgos de falla por flexión o corte, deterioro acelerado sin el recubrimiento adecuado, la corrosión progresa exponencialmente sin intervención y el peligro para usuarios por posibles colapsos parcial o totalmente de la estructura. Propuestas de solución: se debe limpiar el acero corroído, aplicar un inhibidor de corrosión y recubrirlo nuevamente con concreto o mortero estructural, asegurando un recubrimiento mínimo adecuado y, en el peor de los casos, el reemplazo del elemento estructural. Como siguiente fallo vamos a tener los apoyos en voladizos en el instrumento. Esto se debe ya que encontraremos en los elementos estructurales un voladizo como el balcón que tenemos en el ejemplo, ya que vamos a ver un sobresaliente sin apoyo vertical directo, donde están sometidas grandes esfuerzos durante un sismo. Cuando estos voladizos no cuentan con sistemas de revestimiento o refuerzos laterales, tenemos como consecuencias deformaciones importantes que comprometen la estabilidad del elemento, riesgo de desprendimiento, caída del elemento hacia la vía pública, o concentración de esfuerzos en los puntos de empotramiento en voladizos, provocando daños en columnas o vigas adyacentes, ya que el centro de presión de viento y fuerzas horizontales equivalentes va a caer en el voladizo. Una propuesta de solución sería incorporar revestimientos laterales, especialmente en voladizos largos o pesados, o utilizar conexiones empotradas con suficiente capacidad de momentos negativos. En la siguiente falla tenemos las columnas sin continuidad vertical. El análisis técnico de esta falla podría ser que la continuidad vertical de columnas es una estructura que aporta uniformidad a la transmisión de cargas verticales laterales de cimentación. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos como esquema, cuando esta continuidad se rompe, ya sea de cargas verticales o laterales o de la cimentación, nos genera un desplazamiento horizontal, donde los cambios de sección o interrupción total. Se produce una discontinuidad estructural grave que afecta la distribución de fuerzas durante un sismo, donde tenemos acá este esquema como mal ejemplo. Como consecuencia nos puede traer una falla de corte o flexión en los elementos adyacentes, un daño localizado que puede propagarse o causar colapsos progresivos, en mayor vulnerabilidad del edificio, movimientos sísmicos moderados a severos. Una propuesta de solución sería alinear las columnas verticalmente en todos los niveles siempre que sea posible, claro, en proyectos nuevos,
En caso de discontinuidades innecesarias, diseñar elementos de transferencias con análisis no lineales que consideren la rigidez real de materiales, o un refuerzo especial con acero adicional, estribos cerrados o confinamiento transversal en zonas donde la columna desaparece. Otra falla tendríamos las cámaras de transformaciones o ductos que cortan cimentaciones. En este caso tendremos que nos muestra que la edificación es una pendiente, donde se observa la instalación de un registro eléctrico importado por parte del muro de la albañilería, así como ductos que atraviesan el sobrecimiento de concreto armado, las perforaciones que afectan directamente el desempeño estructural de los elementos que transmiten cargas gravitacionales y sísmicas hacia el suelo. Como consecuencia, esto nos puede traer una reducción significativa de la resistencia estructural de sobrecimiento del muro afectado, posible falla localizada en la cimentación, generando asentamientos diferentes, un riesgo de colapso parcial o total. Una propuesta de solución podría ser reubicar las cajas de registro en zonas no estructurales o dar un refuerzo estructural en caso de que no sea posible eliminar los cortes, ya que puede incluir chaquetas de concreto armado o estructuras metálicas envolventes diseñadas específicamente. Como siguiente falla tenemos los elementos no estructurales peligrosos como la incorporación de tanques, parapetos, carteles sin anclaje. En esta situación podemos ver que se han construido un parapeto de albañilería sobre la azotea sin evidencia de elementos confinamientos de verticales, o sea, las columnetas, ni horizontales, las vigas de coordinación. Este parapeto está en presencia como un elemento no estructural elevado y expuesto a alto riesgo, ya que tampoco cumple con la longitud mínima de un parapeto sin amarres. Como consecuencia nos podrían traer durante un sismo de moderada o alta intensidad, este parapeto podría ser hacia el exterior, generando un riesgo crítico para transeúntes o personas cercanas al edificio. Una propuesta sería que el refuerzo de parapeto mediante la instalación de columnas de confinamiento ancladas a la losa o viga permanente o una viga de coronación de que asegure su rigidez. También puede optarse por reconstruir un parapeto con materiales livianos adecuadamente. Otra falla serían los balcones o techos con sobrecarga o uso inadecuado. En esta situación vamos a ver que en la azotea de una vivienda existente, la zona de almacenamiento de materiales de construcción como ladrillos y otras cosas, elementos estructurales o de construcción, se ha construido una cubierta metálica alterando las cargas de uso inicialmente diseñadas para esa estructura, donde no se evidencia que la edificación haya sido reforzada por soporte con una condición de carga permanente y carga adicional. Una de las consecuencias que se podría traer sería el sobrecarga estructural o el colapso progresivo del sistema estructural de tiempo a tiempo. O también tendríamos el riesgo de desplome en eventos de sismo o lluvias intensas. Una propuesta de solución serían los refuerzos de vigas principales y losas o la colocación de columnas adicionales donde se corresponda. En el siguiente fallo tendríamos la construcción de escalera en voladizos sin integración estructural. En esta imagen se muestra que una escalera que simboliza construida junto a una vivienda de albañilería sin estar unida de forma estructural, a resto de la edificación con acabados precarios o ejecución deficiente. Esto nos podría dar como consecuencias un colapso parcial, accidentes por la mala geometría y acabados como caídas o daños a la estructura principalmente como un posible agrietamiento, ya que no es una integridad estructuralmente, ya que la escalera compromete una estabilidad, especialmente en caso de sismo o cargas laterales. Una propuesta de solución sería que es necesario reforzar la escalera con anclajes estructurales adecuados que la integren a la vivienda. O ya tendríamos las estructuras con gran presencia de corrosión. Aquí en esta situación se observa que la estructura metálica alta abarca un perímetro de una cancha deportiva con presencia visible de corrosión en una de las columnas ubicadas en la esquina, ya que usualmente está sometido más a las cargas de sismo y de viento y de lluvia. Esta corrosión en elementos metálicos debilita progresivamente la sección del acero, como trayendo consecuencias el posible debilitamiento estructural, provocando el pandeo, el desprendimiento de partes metálicas, incluso el colapso de esa estructura metálica. También representa un riesgo para las personas que circulan dentro o cerca de ella. Una propuesta de solución sería hacer la limpieza mecánica o implementar aditivos en la aplicación de pinturas anticorrosivas o recubrimientos especiales o reemplazar todas las estructuras dañadas por la corrosión. Otros fallos tendríamos como adicional las edificaciones con planta irregular sin compensación estructural o fallas de asentamiento diferencial visible. Por ejemplo, en las edificaciones con planta irregular sin compensación estructural veremos con la planta irregular cuya forma en planta con la vista de arriba no es simétrica o no sigue una geometría regular. Esto puede generar problemas estructurales, especialmente ante cargas laterales como sismos o de viento. Vemos acá un claro ejemplo que hemos podido encontrar. Y las fallas por asentamiento diferencial visible. Eso ocurre cuando diferentes partes de una estructura se hunden en el terreno o distintas velocidades o magnitudes. Esto puede causar grietas visibles, deformaciones, incluso colapsos parciales. Está estrechamente relacionada con la variabilidad del suelo o el tipo de cimentación y las condiciones de carga que usualmente vemos en la parte de acá abajo, sin un asentamiento directo en una grieta delante de la cimentación.
Como conclusión tendríamos que el análisis realizado en distintas edificaciones de Arequipa evidenció que persisten errores comunes de diseño sismo resistente, tanto en construcciones antiguas como en ampliaciones recientes, que se identificarán deficiencias claves como la falta de continuidad estructural, la ausencia de juntas sísmicas, perforaciones no evaluadas en elementos portantes. Estos errores, aunque muchas veces pasan desapercibidas, comprometen seriamente la seguridad estructural. El trabajo permitió aplicar conocimientos teóricos en el campo y reforzar la importancia de una ingeniería responsable, especialmente en una ciudad de alta amenaza sísmica como Arequipa. También resalta la necesidad de mayor supervisión técnica y control en zonas de alta inconformidad o informalidad constructiva. Como un claro frase podríamos decir que construir con responsabilidad no solo es cumplir con normas, sino proteger vidas. Como futuros ingenieros tenemos en nuestras manos la oportunidad y el deber de hacer la diferencia. Así que somos el grupo 5, muchas gracias.